El día de hoy, nuestro tema principal son los papeles de trabajo, ¿no? Pero para empezar, como siempre en nuestra clase de motivación, vamos a dar una frase motivadora, donde dicen que hay que ver para creer, perdón. Así que prepárate y frente al espejo y comienza a creer en ti mismo, ¿no? Siempre cualquier cosa que nosotros queramos hacer, siempre primero está en creer en uno mismo que lo puede lograr. Bueno, volviendo a nuestro tema de papeles de trabajo, los papeles de trabajo vienen a ser los documentos elaborados por el auditor durante el curso de la elaboración, ¿no?, de la auditoría, donde respalda y fundamenta el informe. Está formado por el conjunto de documentos que contienen evidencias respaldadas del trabajo del auditor. En otro también se puede decir que es el conjunto de cédulas y documentos en los que el auditor registra, ¿no? Que el auditor registra los datos e informaciones obtenidas, así como los resultados de las pruebas realizadas durante el examen. Por lo tanto, la evidencia de los análisis, comprobaciones, verificaciones e interpretaciones, etc., ¿no?, en qué se fundamentan las opiniones y juicios del auditor, se registran en documentos conocidos como papeles de trabajo. Los objetivos. Los objetivos de los papeles de trabajo se han concebido como un método efectivo de organizar toda información recopilada referente a las evaluaciones que se realizan durante el proceso de auditoría. Los papeles de trabajo se van acumulando a lo largo del periodo del examen. En la medida que analicemos las evidencias, desarrollamos recomendaciones y preparamos nuestros informes. Por lo tanto, los objetivos que persiguen son proporcionar evidencia del trabajo realizado. También constituye la fuente primordial para sustentar el informe y la evidencia del trabajo realizado, así como el respaldo de las observaciones, conclusiones y recomendaciones incluidas en el informe. También facilita la revisión y supervisión del trabajo de auditoría. Sirve como registro del trabajo realizado porque proporciona un registro sistemático y detallado del trabajo efectuado por el auditor. Registra los resultados obtenidos porque proporciona un registro de información obtenida y desarrollada, respaldando los hallazgos, condiciones y recomendaciones que resulten de la auditoría. Sustenta el informe del auditor con el contenido de los papeles de trabajo, que debe ser suficiente para respaldar las opiniones, las conclusiones y en general el contenido del informe. El informe, bajo ninguna circunstancia, debe contener información o datos que no sean respaldados por los papeles de trabajo. Estos papeles deben fundamentar la evidencia o la falta de ella, en la que se basa el criterio del auditor y constituyen prueba de validez de las operaciones y registros examinados y contenidos en el informe. Sirve de base de información los datos utilizados por el auditor para redactar su informe. Se encuentran en los papeles de trabajo, muchas veces sirven como fuentes de consultas en el futuro. Respaldan la opinión del auditor ante un proceso judicial, en casos extraordinarios en que el auditor es llamado a los tribunales, principalmente por asuntos relacionados a fraudes y otros delitos encontrados. Los papeles de trabajo son de gran importancia para respaldar el contenido del informe de la auditoría. Entonces, hemos visto cuáles realmente son los objetivos de los papeles de trabajo. ¿Qué son los papeles del trabajo en sí? El auditor debe organizar un registro completo y detallado de la labor que debe efectuar y las conclusiones alcanzadas en forma de papeles de trabajo. Los papeles de trabajo constituyen el vínculo entre el trabajo de planeamiento y la ejecución, y el informe de auditoría
Por tanto, deberán contener la evidencia necesaria para fundamentar los hallazgos, opiniones y conclusiones que se presenten en el informe. Podrán incluir cintas, fotos, películas y discos si es que es necesario. ¿Qué son los papeles de trabajo? Las evidencias documental del trabajo del auditor. Son conjunto de cédulas, como lo dijimos hace un momento, y documentos conteniendo información preparada u obtenida y conservada por el auditor. Constancia del trabajo que el auditor juzgó necesario realizar, cómo lo realizó y de sus conclusiones. Evidencia del cumplimiento de las NAGUS, ¿no? Las de las NAGUS significan las normas de auditoría gubernamental. Si es que hay alguna pregunta sobre eso. La base del informe del auditor y la prueba de la responsabilidad profesional correspondiente. ¿Cuál es la importancia de los papeles del trabajo? La importancia es proporcional el sustento para el informe. Facilita la conducción y la supervisión de la auditoría. Permite la revisión de la calidad. Excepcionalmente en procesos legales, sirven para defenderse en el caso en el que se atribuya negligencia o fraude, como guía para auditorías subsecuentes de una misma entidad o cliente. Formas de los papeles de trabajo. La forma de datos contenidos en documentos, películas, medios de almacenamiento, magnético, electrónico e informático. ¿Qué tipos de hojas se utilizan para la elaboración de los papeles de trabajo? Para la mayoría de las cédulas de trabajo son de hojas de tamaño estándar, de 7 columnas. Hojas de doble tamaño estándar, también de 14 columnas. Para documentar entrevistas, inspecciones y otras labores presentadas en forma narrativa. Las hojas rayadas de tamaño estándar. El requisito que deben cumplir los papeles de trabajo son completos y exactos, claros y comprensibles y detallados. Tiene que ser también legible y bien ordenado. Solo información relevante. La información sobre cada fase de la auditoría. Reflejo de las cualidades de destreza y experiencia del auditor que los elabora. Tipos de cédulas. Tenemos la cédula matriz y las cédulas auxiliares. Dentro de la cédula matriz va a ir, o cédula principal también, que es conocida, presenta en forma global montos objeto del examen o áreas, procesos a examinarse, ¿no? Y dentro de las cédulas auxiliares, también las cédulas analíticas y las cédulas sumarias. Se originan de las cédulas matrices o de la cédula principal. Presentan las diferentes cuentas en un rubro o secuencia de una transacción o área operativa del proceso. Consideraciones sobre la elaboración de los papeles de trabajo. En el encabezado de cada cédula incluirá el nombre y las siglas de la entidad auditada, tipo del examen, el periodo del examen, título de la cédula de trabajo. Ejemplo, ¿no? Podemos poner la entidad, la municipalidad de Pichanaki. Tipo de examen, un examen espacial del área de abastecimiento. Periodo del 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017. Título por licitaciones, ¿no? O por revisión pública. En la parte inferior, ¿no? En el lado derecho, el código de acuerdo al índice que corresponda. En el lado izquierdo, el nombre o iniciales de la persona que la preparó y de quién la revisó, así como las fechas de preparación y de revisión. La eficiencia de un auditor se mide, ¿no?, en los papeles de trabajo o en sus papeles de trabajo. Los hábitos de trabajo: desordenado, pensamientos desordenados y deficiente la verificación. El descuido, el desinterés, ¿no? Siempre se va
medir todo eso en los papeles de trabajo. La información que debe consignar en los papeles de trabajo. Pueden prepararse a lápiz, no utilizar bolígrafo de ningún color. Contenido conciso, mostrando relación directa con el trabajo realmente ejecutado. Indicar la fuente de información. Las aseveraciones que contienen deben estar respaldadas y sustentadas, ¿no? También tiene que tener pulcritud y exactitud. Los nombres y apellidos y razones sociales deben estar correctamente escritos. ¿Qué información debe ir, no? En los papeles de trabajo es la referencia cruzada con otros papeles de trabajo relacionados con el programa de auditoría. Un solo asunto por cédula, llenada solo por el anverso. La información y documentación obtenida como listas informáticos deben ser autorizadas y visadas por los niveles correspondientes. La información que debe ser consignada también en los papeles de trabajo también deben ser las fotocopias debidamente autenticadas dependiendo del caso, ¿no? Confirmaciones de terceros para ser considerados como papeles de trabajo. Deberán contar con marcas de auditoría, comentarios, conclusiones, codificados, referenciados y firmados o visados por los auditores que efectúen el trabajo. No existe una forma estándar para los papeles de trabajo. Siempre es necesario que el auditor utilice su criterio profesional. Los papeles de trabajo de años anteriores deben ser usados como una guía para el tipo de trabajo a realizarse, porque de lo contrario no se mejoraría su contenido, su presentación ni la forma de obtener evidencias. ¿Qué fallas tienen fallas comunes en la evaluación de papeles de trabajo? No existe evidencia que se efectuó el estudio y la evaluación del control interno. No indican cuándo se aclaran los problemas que surgieron en el curso de la auditoría. Los listados informáticos sin ninguna marca de auditoría. Los archivos llenos de fotocopias. No hay referencia cruzada. No hay indicaciones de los procedimientos realizados. En las fallas más comunes en la elaboración también de los papeles de trabajo es la información insuficiente sobre un determinado hecho. Cédulas, resúmenes incompletos, ¿no? La falta de cerrar todos los circuitos de la transacción o operación, falta de referencia en las cédulas que han originado un ajuste de auditoría, no señalar las bases para la evaluación de los activos ni las políticas de depreciación, en el caso de los estados financieros. No se cuentan con la carta de presentación, no se indica la fuente en la que se ha obtenido la información, no se indica quién elaboró la cédula ni cuándo. No hay evidencia de la revisión del encargado y supervisión. Bueno, hasta acá he llegado en esta tercera clase en realidad. Hasta otra oportunidad.